Dios le guarde, mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, la verdad del Cuarto Ángel. Aquí estamos por una segunda vez con un mensaje en respuesta al pastor Hermes Tavera. Hermes Tavera Bueno. Como introducción quiero decirle que no tengo nada personal con él, somos amigos. Pero el hecho de que seamos amigos, eso no indica que no tengamos que aclarar algunos puntos bíblicos o teológicos. Resulta ser que se dio un caso en un tema que él estaba presentando por Zoom. Debido a que era por Zoom, allí se controló o me cortaron de una vez y no pude desarrollar la idea de una pregunta que le hice a él en una sesión de preguntas y respuestas. La pregunta de mi persona hacia el pastor Hermes Tavera fue la siguiente: Pastor Hermes, ¿por cuál pecado fue que Jesús pagó en la cruz del Calvario? Él respondió, la respuesta que el pastor Hermes Tavera dio fue una respuesta que fue contraria a lo dicho por Jesús de su propio labio. Escuche bien, la respuesta que el pastor Hermes Tavera presentó fue una respuesta contraria a lo expresado por los labios de Jesús. Fue una respuesta contraria a lo que se ha establecido en el plan de la redención desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado. ¿Cuál fue la respuesta del pastor Hermes Tavera? El pastor Hermes Tavera, que es un doctor en teología, respondió que Jesús pagó por los pecados de todo el mundo. Y me da pena y vergüenza al mismo tiempo que una persona del nivel de influencia, vamos a decirlo así, haya dado esa respuesta. Porque si bien es cierto que citó la Biblia, pero al mismo tiempo contradijo lo que Jesús dijo y contradijo las mismas escrituras. Porque hay dos tipos de teología. Hay una teología que consiste en contradecir un texto bíblico con otro texto bíblico. Esa es la teología satánica. Y la teología divina consiste en presentar la armonía de un texto bíblico con el otro. Resulta ser que la Biblia cuando dice que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, esa palabra tiene un contexto, porque en el contexto que la Biblia presenta que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, está en el contexto de los descendientes del primer Adán. Jesús murió por los pecados de todos los descendientes del primer Adán, aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios. Aclarando que los que están destituidos de la gloria de Dios son los descendientes del primer Adán. No ocurre lo mismo con los que pertenecen al reino de la gracia y son descendientes del segundo Adán, que son una nueva creación. Porque la Biblia presenta sobre este tipo de personas, según Romanos 8:1, que para los que andan conforme al Espíritu, estos están fuera de condenación. Y el que está fuera de condenación no está destituido de la gloria de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora bien, observen que el pastor Hermes Tavera contradijo lo que Jesús expresó por su propio labio. Jesús dijo en Lucas 5:32 que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Por tanto, el pastor Hermes Tavera no entiende que el plan de la redención no fue creado para los que pertenecen al reino de la gracia. El plan de la redención no fue creado para la nueva creación, no fue creado para los descendientes del segundo Adán. Eso está contemplado en el plan de la redención y está contemplado en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores, a los justos a los cuales Jesús se estaba refiriendo es a los que pertenecen al reino de la gracia. A los justos que Jesús dijo que Él no vino a salvar fue a los
que son descendientes del segundo Adán y han experimentado el verdadero nacimiento y son participantes de la naturaleza divina. Jesús pagó en la cruz del Calvario, fue por los pecados de los miembros de iglesia antes de su conversión y no por los pecados de los miembros de iglesia después de su conversión. Y voy a aclarar esto un poquito más. Los pecados de los miembros de iglesia, los pecados de los ya justificados, los pecados de los justos, quien paga es Azazel. Escuche bien, quien paga es Azazel. Eso usted lo podrá contemplar y comprobar cuando usted lee Levítico capítulo 16, verso 8 al 10. Allí usted podrá ver que se presenta dos machos cabríos. Estos dos machos cabríos, el macho cabrío para Jehová, este representa a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores. Y el macho cabrío para Azazel, el segundo macho cabrío, representa a Satanás, quien paga por los pecados de los justos. Ahora bien, déjeme aclararle algo que las personas no saben. Y es que el macho cabrío para Jehová, es decir, Cristo, no paga dos veces por los mismos pecados de los pecadores, como el macho cabrío Azazel no paga dos veces por los pecados de los justos. Es decir, Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario por los pecados de todos los hombres descendientes del primer Adán, de la vieja creación, del tiempo pasado, presente y futuro. Me voy a explicar mejor para que no haya confusión. Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, murió por los pecados de las generaciones del tiempo pasado, presente y futuro, antes de su conversión. Le aclaré al pastor Hermes Tavera que Romanos 3:25, si usted se lee los versos del 23 al 25, dice allí que nosotros fuimos justificados para que en su paciencia, la paciencia de Dios, pasar por alto los pecados pasados. La Biblia presenta que nosotros fuimos justificados, hablando en el contexto de justificados por la sangre de Cristo, fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados. Esos pecados pasados que habla allí son los pecados antes de nuestra conversión, son los pecados nuestros cuando estábamos en el viejo hombre. Fue por nuestro pecado cuando no pertenecíamos al reino de la gracia, porque los que pertenecen al reino de la gracia son los que hacen un pacto de sangre y reciben el bautismo del agua y del Espíritu. ¿Están entendiendo? ¿Saben qué me respondió el pastor Hermes Tavera cuando le presenté que Romanos 3:25 dice que nosotros fuimos justificados? Fue para pasar por alto nuestro pecado pasado. Sacando la cita fuera de contexto, dijo que cuando la Biblia dice que por los pecados pasados se está refiriendo a que cuando nosotros vamos a confesar el pecado ya es pasado. Y permítame decirle que ese mismo argumento, aún así, no le da validez a lo que él está tratando de decir, que Jesús pagó por los pecados de los justos. Porque el pastor Tavera dejó dando a entender, dejando claro que Jesús pagó por los pecados de los pecadores y pagó por los pecados de los justos, cuando Jesús dijo que Él no vino a salvar a los justos sino a pecadores. Vuelvo y repito, haciendo alusión a la nueva creación, cuando Jesús habló que no vino a salvar a justos, hablando a los que pertenecen al reino de la gracia. Y esto es muy delicado porque es que no quieren reconocer lo que dice Hebreos 4 al 6, que los que reciben el bautismo del agua y del Espíritu y gozan del don celestial y recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y Hebreos 10:26 al 31 explica por qué. Dice, porque ya no hay más sangre por los pecados. ¿Y por qué no hay más sangre? Porque según presenta 1 Pedro 3:18, Jesús murió, fue una sola vez por nuestro pecado y fue por nuestro pecado pasado. ¿Sabía usted, mi amigo, que los muertos no pueden pagar por los pecados de los vivos? Jesús muere por nuestro pecado antes de nuestra conversión y ya está muerto. Y ahora Jesús muerto no puede pagar por nuestro pecado después de nuestra conversión porque ahora Él está muerto. Ah, pero Él resucitó, hermano Nelson, sí. Él resucitó, pero no resucitó para Él pagar nuevamente por nuestro pecado después de nuestra conversión. Porque si a Cristo se le transfieren nuestro pecado después de nuestra conversión, entonces tendría que morir nuevamente. ¿Están entendiendo? Ahora bien, yo le hice una pregunta, le dije al pastor Hermes, y quiero aclarar esto también. Le dije al pastor Hermes Tavera, mire pastor Hermes Tavera, yo estoy pagándole
a cualquiera, y especialmente doctores y eruditos en teología, le estoy pagando para que me muestren un caso de persona o grupo que hayan sido justificados 2 veces por lo mismo pecado. ¿Sabe qué hizo el pastor Hermes Tavera? Él le dejó a entender a la persona del grupo. Me respondió de esta manera, me dijo: Nelson, pero yo te gané y tú no me has querido pagar. Me sorprendió lo que él dijo. ¿Saben por qué? Porque, mire, pongo a mi Dios por testigo, mis hermanos. Miren, a mi Dios lo pongo por testigo que no estoy mintiéndole. Esto que le voy a decir. Al pastor Hermes Tavera, en ningún momento anterior, yo le había dicho a él que le voy a pagar o que estoy pagándole a cualquiera que me muestre un caso de persona o grupo que hayan sido justificados 2 veces por lo mismo pecado. Pastor Hermes Tavera, ¿por qué usted respondió en el Zoom que usted que usted me había ganado y que yo a usted no le había pagado si yo a usted no le había hecho la propuesta? Sí, habíamos tratado el tema, no pudimos nunca llegar a una conclusión ni tratar el tema, ni siquiera tener tiempo, que lo más que pudimos haber llegado fueron 5 o 10 minutos, que eso no sirve ni siquiera para uno comenzar, porque las personas que le rodean a usted, que viven alrededor suyo, esos pastores que han estado ahí, no permitieron que nosotros pudiéramos conversar y desarrollar este asunto. En esa ocasión, en ningún momento yo le dije a usted que yo a usted o a cualquier teólogo le pagaba para que me muestre un caso de persona o grupo que haya sido justificado 2 veces por lo mismo pecado. ¿Saben cuál fue la respuesta del pastor Hermes Tavera que él dio en el Zoom? Diciendo que él me había ganado y que yo no le había pagado. ¿Sabe cuál fue el caso que él me presentó? Él me dijo: Pedro fue justificado y fue perdonado. Permítame decirle, mis queridos hermanos, que Nelson Cuarto Ángel tiene un canal de YouTube. Dicho sea de paso, usted está en el canal de YouTube. Y en mi canal, que tiene 100 y pico de temas, creo que es como 150. No me he fijado, no lo he contado. No estoy pendiente a la cantidad de gente que se está suscribiendo, que se suscribe, lo que no. No estoy pendiente. Mi interés es presentar el mensaje y el mensaje hará su obra y este es un mensaje que no lo va a detener nadie. La respuesta del pastor Hermes Tavera fue que Pedro había sido justificado y había sido perdonado. Y él se equivocó si él cree que me ganó dándome esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no fue justificado 2 veces por lo mismo pecado. Oiga bien, Pedro no fue justificado 2 veces por lo mismo pecado. Pedro negó al Señor 3 veces antes de haber sido justificado por ese pecado. Cuando Pedro fue justificado por haber negado al Señor, Pedro ya no podía negar al Señor nuevamente, porque si lo hacía, no había más sacrificio por su pecado. Y el pecado de Pedro por haber negado al Señor es un pecado que se le transfiere a Azazel, y Azazel tenía que pagar por él. Ese pecado que se transfiere a Satanás, ya se le da por muerto a Satanás en cuanto a ese caso. Por lo tanto, Pedro no podía caer en el mismo pecado, porque no se podía transferir a Cristo, porque Cristo murió por los pecados de Pedro antes de su conversión, y ya no se podía transferir a Azazel, porque ya Azazel se había transferido y la paga el pecado de muerte, y ya se daba por muerto la muerte de Satanás por ese pecado. Por eso Dios nunca justificó a una persona 2 veces por lo mismo pecado. Oye bien, nunca lo hizo. Pastor Hermes Tavera, yo estoy dispuesto, con respeto y altura, sentarme con usted, con Biblia en mano, y estudiemos todos los casos, uno por uno, de las personas que fueron justificados y de los que recayeron. Y le voy a demostrar con la Biblia que todos los que fueron reincidentes en el pecado, oiga bien, reincidentes en el pecado, a partir de la justificación, no fueron renovados para arrepentimiento, no solo como individuos, sino también como grupo. Oiga bien, como grupo. Mire, déjame aclararle algo, pastor Hermes Tavera, para que no se siga equivocando. En ningún momento, como ya mencioné, en ninguno de esos temas que tengo en el canal de YouTube de 100 y pico hasta este momento, he dicho que los justos no son perdonados. Nunca he dicho eso. Tampoco he dicho que los pecadores no son perdonados.
Yo reconozco que hay perdón para los pecadores y hay perdón para los justos. Pero oiga bien, lo que estamos presentando es que en la Biblia no aparece el perdón para los reincidentes en los mismos pecados. Usted es un hombre inteligente y no se me haga el loco, porque usted sabe lo que estoy diciendo y lo que estamos presentando. Estamos hablando de la reincidencia en el pecado a partir de la justificación. Oiga bien, reincidencia en el pecado a partir de la justificación. Le voy a decir algo, Pastor Hermes Tavera, mi amigo Hermes Tavera, sigo siendo amigo suyo, somos amigos. Esto no es nada personal. Oiga bien, no es nada personal. Dios conoce mi corazón y Él sabe que le tengo mi respeto y un aprecio especial. Pero eso no indica que yo tenga que quedarme callado y no aclarar algunos puntos, o que se presente el error y no haga nada porque haya sido un amigo mío o un hombre de influencia. No soy de ese tipo de persona. Mire, Pastor Hermes, no me subestime. Yo le dije, yo estoy dispuesto a sentarme con usted como individuo, solo o por redes sociales, como usted quiera, con Biblia en mano. Tomemos todos los casos de personas o grupos que fueron justificados y ninguno fueron justificados 2 veces por los mismos pecados. Y le voy a decir algo, no me subestime. Oiga bien, no me subestime porque usted sea un doctor en teología y yo un laico. ¿Sabe por qué? Mire, Dios, oiga bien, Dios dijo a través de su profeta Ellen White que como en los días de Cristo, Dios tomará personas de los comunes del pueblo, lo ha de preparar y lo ha de capacitar, y Dios demostrará que no depende de gente dota e engreída. Le estoy diciendo lo que Dios dijo a través de sus escritos. Con esto no quiero decir que usted es un engreído. No esa es la idea en sí lo que quiero decir. Le estoy diciendo lo que Dios dice. Que Dios dijo a través de su profeta que como en los días de Cristo, Dios tomará personas de los comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente dota e engreída. Y que poco, oiga bien, y que poco de ustedes, de aquello, serán empleados en este movimiento laico. Pocos serán empleados. Cuando dice, y pocos serán empleados, ¿dónde serán empleados? Serán empleados en este movimiento laico llamado 144,000, llamado Cuarto Ángel, llamado el último remanente, llamado el tercer Elías. Para los que no saben qué pasó en los días de Cristo, en los días de Cristo lo que pasó fue que los doctores en teología, los que sabían el hebreo y el griego, el ministerio que Dios había llamado con un propósito, que terminó con otro propósito, no quisieron aceptar el mensaje de Jesús. Y Jesús se vio obligado a tener que tomar personas, los comunes del pueblo, prepararlo y capacitarlo para terminar o realizar la gran obra que se realizó en los tiempos de Cristo. Y los pocos pastores que vale la pena hoy en día estarán representados por José de Arimatea y Nicodemo. ¿Sabe qué pasó con José de Arimatea y Nicodemo? José de Arimatea y Nicodemo fueron de los pocos ministros que valían la pena, que el Señor lo empleó en el movimiento laico de aquel entonces para reforzar y trabajar conjuntamente con ellos. Pero mire, ellos tuvieron que unirse a la luz y el mensaje que tenía ese movimiento laico. Porque el mensaje que tenía el movimiento laico en tiempo de Cristo no era el mensaje que tenía el ministerio sacerdotal, lo que sabían el hebreo y el griego. Porque este movimiento laico tenía un mensaje y era que reconocía que el Mesías que habría de venir y que estaba presente era un Mesías cordero. Y aquello tenía un mensaje diferente porque el mensaje que tenían era de un Mesías rey. Por eso no se ponían de acuerdo. Permítame decirle que el movimiento laico, llamado 144,000, Cuarto Ángel, reconocerá que el verdadero Dios de la Biblia no es el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7. Oiga bien, voy a aclarar esto. El Dios que revela la Biblia no es el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7. He dicho, mis queridos amigos y hermanos, que el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, por ser antibíblico, es un Dios falso, es una rata y es una basura.
Me expreso de esa manera para que la gente entienda lo serio y lo delicado de este mensaje, que no es cualquier cosa. Oiga bien, tengo mucho tiempo diciendo y dejando claro que el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 es un Dios falso. Y por ser falso, es una rata, es una basura, es un maldito. Y oiga lo que le voy a decir a ustedes. Soy nacido y criado en el adventismo. Dicho sea de paso, soy un fiel creyente de las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista, por si acaso, para que tengan eso claro. Y yo sé lo que pasó con Senaquerí por la blasfemia que dijo contra el Dios verdadero. Pero lo que estoy diciendo no es contra el Dios verdadero, sino contra ese Dios falso, que es antibíblico, que perdona pecado hasta 70 veces 7, porque la Biblia no revela ese Dios. Yo sé que usted podrá tener muchas preguntas, ustedes pueden tener muchas preguntas, tenemos la respuesta a las objeciones, aplicando el principio de 1 Corintios 14, 32 y 33, que dice que Dios no es un Dios de confusión y que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Aplicando la verdadera teología, que consiste en presentar la armonía de un texto bíblico con el otro, sin violar el principio de la ley y el testimonio. ¿Tienen eso claro? Es muy serio lo que estamos diciendo. Si Nelson estuviera seriamente, como muchos han dicho, si Nelson estuviera honestamente equivocado, si hubiese estado honestamente equivocado, Dios me hubiese dado un encaimiento. Y si no hubiese hecho caso de ese encaimiento, ¿sabe qué hubiese hecho? El Señor me hubiese matado, me hubiese quitado del medio, o me hubiese postrado, me hubiese cortado la lengua, o me hubiese quitado la voz, no se sabe qué cosa. Si Él hubiese sido el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 y dijera que el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 es una rata, una basura. Pero como el Dios de la Biblia no es el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, el que yo diga que es una rata, una basura y un maldito, lo hago con el propósito de que usted entienda no solo de la seguridad del mensaje, sino la seriedad de lo que estamos presentando. Porque esto es muy delicado lo que estamos presentando. Se ha vendido la idea de que nosotros vamos a vivir una vida de pecado hasta que Cristo venga. Y eso es falso. La última generación de cristianos le va a tocar vivir sin intercesor en este mundo de pecado. ¿Y qué va a hacer ustedes viviendo en una vida, en un mundo de pecado, bajo la prueba más terrible de la historia de la humanidad, sin intercesor? Porque Cristo no va a estar intercediendo por los que pequen. ¿Están entendiendo? Cuando Jesús diga, hecho está, el que es limpio siga siendo limpio, el que es sucio siga siendo sucio. ¿Qué usted va a hacer? Y eso sin mencionar, que la gracia, dice el N.O., termina gradualmente. La gracia termina primero para un grupo y después para otro. Va a terminar por los que más los tuvieron y le llegó el mensaje del cuarto ángel, los rechazaron y no recibieron el sello de Dios. ¿Están entendiendo? Quiero aclarar, mis hermanos, que el plan de la redención no fue creado para los justos. Oigan bien, el plan de la redención no fue creado para los justos. Ahora déjeme decirle lo siguiente. En la Biblia, escuche bien, en la Biblia fueron pocos los justos que tuvieron el privilegio de ser perdonados. No todos los justos de la Biblia fueron perdonados. Fueron pocos los que fueron perdonados, que tuvieron el privilegio. ¿Y sabe por qué? Los que fueron perdonados porque su pecado fue por un error o equivocación. En el caso de los sacerdotes, porque su pecado era por culpa del pueblo, de los sacerdotes que fueron perdonados. Y los sacerdotes que fueron perdonados porque su pecado era por culpa del pueblo, no podían recaer los mismos pecados porque ya no se tomaba como un pecado de ignorancia. Entre eso tenemos Moisés y Aarón, fueron perdonados, fueron de los justos, y ellos fueron perdonados porque su pecado era por culpa del pueblo. La única razón por la cual un sacerdote era perdonado era si su pecado era por culpa del pueblo. Por eso yo recibía los diezmos y ofrendas, que podría decir se le pagaba, para que estuvieran concentrados en lo suyo. Pero lamentablemente el ministerio se desvió de su llamado y se concentraron más en el bien material, y en las almas veían dinero que en la salvación, y en estar consciente del plan de la redención para instruir a la iglesia. Y la historia hoy en día se está repitiendo.
Hoy en la iglesia se está presentando un Dios falso, un Dios que es una rata y es una basura, porque no es el Dios que revela la Biblia. Y vuelvo y le digo, yo reto a cualquiera que tomemos la Biblia y estudiemos todos los casos de personas o grupos que fueron justificados y ninguno fueron justificados 2 veces por los mismos pecados. Aclarando, Israel jugaba 2 papeles una vez que está establecido en Canaán. Los reyes representan a los pecadores, los que viven fuera del reino de la gracia. Y los profetas y sacerdotes representan a los que pertenecen al reino de la gracia, que es la iglesia. Y Dios a profetas y sacerdotes no le toleraba los pecados que le toleraba a los reyes. Oye bien, toleraba, no confunda la tolerancia con justificación, porque la tolerancia es una cosa y la justificación es otra. Usted tiene un Manasés, rey de Judá, con un reinado de 55 años y una vida de pecado, llamado y llamado y rechazando llamado. El Señor lo dejó, en una lo soltó en banda, como dice el buen dominicano. Cuando estaba preso, que no encontraba, no tenía otra cosa que hacer más que pensar, porque el preso lo más que tiene tiempo para pensar. Entonces, él aclamó a Jehová. Jehová le escuchó, le otorgó el perdón, porque él nunca había recibido el perdón. Dios no le había otorgado el perdón, simplemente había tenido llamado y Dios lo estaba tolerando. Y cuando Dios justificó a Manasés, rey de Judá, Manasés no se atrevió a recaer en los mismos pecados. Cuando Dios perdonó a David, que era un rey, los reyes eran pecadores, David no se atrevió a caer en los mismos pecados, porque de hacerlo él y Manasés y como todo lo demás no hubiese sido renovado para arrepentimiento. Ustedes tienen el libro Profetas y Reyes, el arrepentimiento de Salomón. Cuando Salomón, que era un rey, representante civil, fue justificado, ya Salomón, que el caso de Salomón es semejante al de Manasés, rey de Judá, no podía caer en los mismos pecados, y Salomón no fue justificado 2 veces por los mismos pecados. Aclarándole nuevamente que Dios a profeta y sacerdote no le toleraba los pecados que le toleraba a los reyes. ¿Por qué? Porque los profetas y sacerdotes pertenecían al reino de la gracia, pero los reyes no pertenecían al reino de la gracia. Pero ningún rey, de los pocos que fueron justificados 2 veces por los mismos pecados. ¿Están entendiendo, mis hermanos, la seriedad del tema y lo delicado que es esto? Los hijos de Elí y de Aarón, que pertenecían al reino de la gracia, como su pecado no era por culpa del pueblo, y los sacerdotes solo eran justificados si su pecado era por culpa del pueblo, no fueron perdonados precisamente porque su pecado no era por culpa del pueblo. Mi hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted se cree que usted es más importante que el Hijo de Dios, que usted es más importante que los hijos de Elí, y que usted es más importante que todos estos personajes que nunca fueron justificados 2 veces por los mismos pecados, para Dios tolerarte y perdonar, para Dios justificar y perdonarte pecado hasta 70 veces 7? Déjame aclararle por qué los pocos justos que fueron perdonados, el Señor los perdonó. Ya mencionamos una razón. Una de ellas era porque su pecado fue por ignorancia, error, equivocación, y en el caso sacerdote por culpa del pueblo. La segunda razón, que es la principal y fue por la que fueron justificados, esta razón principal por la cual fueron justificados es porque Jesús tenía una ventaja sobre nosotros que nosotros no poseíamos. La ventaja que Jesús poseía que nosotros no poseíamos es que Jesús era el segundo Adán sin un pasado pecaminoso. Escuche bien. Jesús era el segundo Adán sin un pasado pecaminoso. Como Jesús era el segundo Adán sin un pasado pecaminoso, que tenía esa ventaja sobre nosotros, Jesús no podía pecar ni por ignorancia, porque mientras más privilegio tiene, más estricto y exigente Dios. Por eso Jesús no podía pecar ni por ignorancia. Pero como los que pertenecen al reino de la gracia, escuche bien, pero los que pertenecen al reino de la gracia son una nueva creación con un pasado pecaminoso, Dios ahora le concedió un privilegio a la nueva creación con un pasado pecaminoso que Jesús no poseía. Y ese privilegio que Dios le concedió a la nueva creación, a los descendientes de Cristo, que son la nueva creación, fue que si ellos pecan por ignorancia, error, equivocación, se le iba a conceder una oportunidad y tenían que atravesar por una segunda prueba, porque la segunda prueba es que iba a determinar si el arrepentimiento era genuino o no. Oiga bien, los pocos justos que fueron perdonados porque su pecado no fue por rebelión, porque su pecado no fue deliberado, no fue intencionalmente, y tuvieron que atravesar por una segunda prueba.
porque el plan de la redención no fue creado para la nueva creación. El plan de la salvación no fue creado para los que pertenecen al reino de la gracia. Quiero decirles, mis queridos y apreciados hermanos, para que no se sigan equivocando. Hay dos reinos, el reino de la gracia y el reino de gloria. El reino de la gracia fue establecido para preparar a la persona para vivir el reino de gloria. Y los que no aprendan a vivir una vida sin caída y sin pecado en el reino de la gracia, no tendrán el privilegio de morar en el reino de la gloria. Oiga bien, los que no aprendan a vivir una vida sin caída y sin pecado en el reino de la gracia, no entrarán al reino de gloria. Dios dijo a través de su profeta que nadie morará en la atmósfera de un Dios puro y santo con pecado. Nadie que tenga una fea mancha entrará al reino de los cielos. Oiga bien, nadie que tenga una fea mancha entrará en el reino de los cielos. Dios dijo que Él no permitirá que ninguno de nosotros seamos tentados más de lo que pueda soportar. Dios dijo que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Esa teología de que se va a estar pecando hasta que Cristo venga es satánica. Permítame decirle, mis queridos hermanos, la ley no salva, pero sí te condena. Nosotros guardamos la ley, no es para ser salvos, sino para mantener la salvación. Jesús guardaba la ley para mantenerse libre del pecado, para no caer. Porque si no guardaba la ley, al transgredirla, no había un plan de redención para él. Y usted tiene que entender que la posición suya y mía, después que entramos al reino de la gracia, es la misma de Cristo. Y la exigencia que Dios le tenía a Jesús son las mismas para nosotros, porque Dios es justo. Y como Jesús tenía un privilegio, a nosotros no concedió un privilegio que Jesús no poseía. Y ese privilegio es que si nosotros pecamos por ignorancia o equivocación, se nos concede una oportunidad. Mientras que Jesús no podía hacerlo porque era una nueva creación sin un pasado pecaminoso. Pastor Hermes Tavera, no se siga equivocando. Permítame decirle, la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario es porque el pecado no se perdona. Óigalo bien, la razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario es porque el pecado no se perdona. Y murió fue por nuestro pecado pasado. Jesús murió por su pecado pasado. Y quiero aclarar algo, mis queridos y apreciados amigos. Eso que estamos presentando y estamos aclarando aquí es el mensaje del ángel que sigue al tercero, el mensaje del cuarto ángel. Cada ángel tiene su propia luz, más el del anterior. Y este mensaje no viene para condenar a ninguna persona por los pecados intencional y reincidente que haya cometido. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a condenar a ninguna persona por la luz que no poseía. Eso indica que tu pecado intencional y reincidente que tú cometiste antes de recibir esta luz, Dios lo va a tomar, Jesús lo tomará como un pecado de ignorancia. Y esos pecados se le van a transferir a Satanás, porque a Satanás no se le transfiere el pecado intencional y deliberado de nadie. Oiga bien, a Satanás no se le transfiere el pecado intencional y deliberado de nadie. Por eso Jesús tiene que tomar tu pecado intencional y deliberado y convertirlo en un pecado de ignorancia. Para por eso lo transfería a Satanás y se le va a convertir un pecado de ignorancia porque tú no tenías la luz del ángel que sigue al tercero. Porque había sido formado por un Dios falso, por un Dios que es una rata y una basura, que es antibíblico. Porque el Dios de la Biblia no es el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7. No me vengan con Mateo 18, 22, que Jesús le dijo a Pedro que perdone a su hermano hasta 70 veces 7. Ese texto bíblico no dice que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7. Están forzando el texto a decir lo que no dice. Oiga bien, están forzando el texto bíblico a decir lo que no dice. Y están usando un razonamiento equivocado para querer forzar el texto y tumbar lo que está establecido en el santuario y en el plan de la redención. Forzan Mateo 18, 22 para tumbar Hebreos 6, 4 al 6. Forzan Mateo 18, 22 para contradecir Hebreos 10, 26 al 31. No tengo tiempo para responder. Tenemos una sesión titulada Respuesta a las objeciones. En esta sesión, Respuesta a las objeciones, tenemos el propósito de presentarle la armonía entre esos textos que emplean lo que son enemigos de la verdad, que son atraídos por Satanás a la iglesia,
Quizás algunos contradigan el mensaje no porque sean atraídos por Satanás a la iglesia, ni porque sean enemigos de la verdad, sino porque ellos no conocían dicha verdad. Y dicho sea de paso, no es que la contradicen, es que hacen preguntas para ver la armonía entre un texto bíblico con el otro. Porque los que son atraídos por el Espíritu no van a rechazar el mensaje del ángel que sigue al tercero, y por eso serán sellados y morarán por la eternidad con el verdadero Dios. Por eso es bueno que usted entienda que a Cristo no se le transfiere 2 veces los mismos pecados, ni a Azazel tampoco. Y como ya le he estado repitiendo, Jesús no pagó por los pecados de los justos. Jesús no pagó por los pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión. Jesús no pagó por los pecados de los que pertenecen al reino de la gracia. Jesús pagó por los pecados de los miembros de la iglesia antes de su conversión y no después de su conversión. Quiero, para ir concluyendo, dejar claro que la cruz es la máxima expresión del carácter de Dios. Escuche bien. La cruz es la máxima expresión del carácter de Dios. Porque allí se reveló cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que todo aquel que está destituido de la gloria de Dios, descendiente del primer Adán, crea y acepte a su Hijo como su Salvador personal, entre al reino de gracia y sea salvo. Dios aborrece tanto el pecado. Oiga bien, Dios aborrece tanto el pecado que no escatimonia a su propio Hijo. Cuando Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué significa de eso? Si es posible de que Adán y Eva y sus descendientes sean perdonados sin que yo tenga que ir a la cruz, hágalo. La respuesta del Padre fue, no, mi hijo, no hay forma. Tú toma la cruz para que ellos sean salvos y entre al reino de la gracia, o si quieres, no tome la cruz, pero no pueden ser salvos. Jesús, por su amor, decidió tomar la cruz para que tú y yo seamos salvos. ¿Sabe qué implica esto? Miren, mis hermanos, Dios es el Dios de lo imposible para las cosas que son imposibles para ti y para mí, pero no es el Dios de lo imposible para cosas que son imposibles para Él. Y sabe una cosa, para Dios es imposible violar su propia ley. Oiga bien, para Dios es imposible violar su propia ley. Como para Dios es imposible violar su propia ley. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, estaba sentenciado a la muerte segunda. Y fueron perdonados ellos, pero no su pecado. Por ahí una discusión que luego vamos a hablar de eso, donde dicen, ¿quiénes son los que son perdonados? ¿Son los pecadores o los pecadores y el pecado? Quienes son perdonados son los pecadores, pero no su pecado. Porque por eso el pecado del pecador se transfiere. Los pecados en sí no se perdonan, sino se transfieren. Por eso el pecado imperdonable es el pecado que no se transfiere. Y el pecado imperdonable, Jesús le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable, el autor de Hebreos, la cual se cree que Pablo, en términos general, le llama pecado deliberado. El pecado imperdonable le llaman, presentan en Hebreos 4:6 como apostasía. El pecado imperdonable, en número 15:30, según la versión Pechita y Sion Holman, le llaman pecado intencional. Es decir, muchos dicen, no, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no sabiendo que el término que Jesús usó como blasfemia contra el Espíritu Santo es un término más de lo mucho que tiene en las Escrituras el pecado imperdonable. ¿Están entendiendo? Juan le llamó al pecado imperdonable pecado de muerte. Por eso es importante que usted sepa que en 1 Juan 2:1, cuando Juan escribió que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, Juan no terminó en el capítulo 2, verso 1. Juan termina en el capítulo 5, y en el capítulo 5 quedó claro por cuáles pecados Jesús intercede y por cuáles pecados Jesús no intercede. Juan, en el capítulo 5, versos 16 y 17, habla del pecado de muerte, que es el por el cual Jesús no intercede, y el pecado no de muerte, que es el pecado que no es de condenación. Y el pecado que no es de condenación, es decir, que puede ser transferido y tú puedes ser perdonado, es el pecado que es por error o equivocación. Por eso dice Hebreos 9:7, que en el santuario se hacía expiación es por los pecados de ignorancia del pueblo. Jehová dijo, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Por eso Jesús hasta ahora había estado convirtiendo tu pecado intencional deliberado como un pecado de ignorancia. Así que tenemos las dos revelaciones de Dios en la cruz. La máxima expresión del carácter de Dios revelada en la cruz. Primero, cuánto ama Dios al hombre, que fue
sacrificando a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos, para pasar por alto nuestro pecado pasado. Segundo, ¿cuánto aborrece Dios el pecado? Ya vimos cuánto aborrece Dios el pecado. Aborrece tanto que no estaba dispuesto a otorgarle el perdón a Adán y a Eva si no se pagaba la demanda de la ley. Dios no estaba dispuesto a perdonar a Jesús. Perdonar a Jesús implicaba que no tuviera que tomar la copa. Dios no perdonó a Jesús cuando decidió hacerse pecado. Si te hiciste pecado, te está haciendo pecado. Y si te hace pecado, tienes que recibir la ira que le corresponde al hombre. No te perdono. Por lo tanto, él dijo, no, quiero que sean salvos. Pues asume los pecados de ellos y tiene que recibir las consecuencias de ellos. El tercer punto es, ¿cuán estricto es Dios con su ley? Dios es tan estricto con su ley que no estuvo dispuesto, que quedó entredicho, no estuvo dispuesto ni estará dispuesto a otorgarle perdón a ninguna persona que sea reincidente en el pecado y peque deliberadamente a partir que le llegó el mensaje del ángel que sigue el tercero y el cuarto ángel. Dios no te va a condenar por haber creído en el error, sino por rechazar la verdad. Dios no condenará a ningún pecador por ser pecador. Los pecadores que se pierdan se perderán por rechazar el evangelio. Estoy hablando de dos cosas diferentes para que no me confundan. Los que están fuera del reino de la gracia que se pierdan, se perderán, no por ser pecador, sino por rechazar la verdad del evangelio. Y los justos que se pierdan, se perderán, no por haber creído en el error, sino por haber rechazado la verdad que vino para sacarlos del error. ¿Están entendiendo? Por lo tanto, mis queridos y apreciados amigos, con eso queremos dejar claro, y especialmente a mi amigo y pastor Hermes Tavera, da pena que usted, una persona como usted, haya sacado una cita fuera de contexto para decir que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, contradiciendo al mismo tiempo lo que Jesús dijo con su boca, que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Y que Jesús pagó fue por los pecados de los hombres antes de su conversión, como lo presenta Romanos 3, 23 al 25, que ahí se está hablando de los pecados del hombre antes de su conversión. Así que mis queridos y apreciados amigos y hermanos, esto es un tema muy delicado, muy serio. No subestimen este mensaje. Quiero concluir diciéndole, pastor Hermes Tavera, aquí hay una declaración del Ellen White donde ella dice: los eruditos teología homocrático nunca termina ese mensaje de verdad presente, justificación por la fe, evangelio eterno, evangelio y la ley. Se me pasó el nombre del libro, pero le voy a dar la abreviatura, que usted bien la conoce, y lo demás van a un comentario bíblico, que en los comentarios bíblicos le presentan la traducción de cada abreviatura de los escritos del Ellen White. Eso se encuentra en MSB, página 15. MSB, dice ella: los eruditos teología homocrático nunca termina este mensaje de verdad presente, justificación por la fe, evangelio eterno, evangelio y la ley. Con eso quiero decirle una vez más, mi amigo pastor Hermes Tavera, no me subestime porque sea un laico, porque usted muy bien sabe que esta obra será terminada por laico y que los pocos pastores que valen la pena terminarán rompiendo con el ministerio porque saben que está podrido y ya no tiene arreglo. Y serán empleados un movimiento laico llamado Cuarto Ángel, Tercer Elías y 144,000. Así como José de Arimatea, Nicodemo, entre otros, de los pocos que valía la pena, porque el ministerio estaba podrido, fueron empleados en el movimiento laico de los tiempos de Cristo. Y ya Dios dijo a través de su profeta que como en los días de Cristo, Dios tomaría personas comunes del pueblo, lo habría que preparar, lo habría que capacitar y demostrará que no depende de gente dota e ingreída. Y una vez más le digo, con eso no le estoy diciendo que usted es una persona dotada e ingreída. Es posible que lo sea, pero yo hasta ahora no lo considero así. Hasta ahora no lo considero así. Así que yo espero que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos y apreciados hermanos, dejándole como conclusión, no se sigan equivocando, aprenda y sepa que la razón por la cual Jesús dijo que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores, fue porque Él no murió por los pecados suyos y míos después de nuestra conversión. Es decir, Jesús no murió por los pecados de los hombres después de su conversión. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Le vamos a dejar nuestro número de celular por aquí.
estamos en República Dominicana, usted investiga el código de área y luego entonces le da a nuestro número de WhatsApp 809-283-8954. 809-283-8954. Ese es nuestro número de WhatsApp. Investigue el número de código de área y luego entonces podrá comunicarse con nosotros, porque nosotros no, en este video no he hecho más que aclarar algunos puntos, pero hay muchas cosas que decir, que presentar, porque es necesario que nosotros entendamos que existe un cuarto ángel y que el mensaje del cuarto ángel viene para reforzar el mensaje del tercer ángel. Y el NY dijo que el verdadero mensaje del tercer ángel es el mensaje de Cristo nuestra justicia. Y el ángel que tiene el mensaje de Cristo nuestra justicia más completo es el cuarto ángel. No hay sello de Dios sin el mensaje del cuarto ángel. No hay mensaje del tercer ángel sin el cuarto ángel. Y por lo tanto, no hay fuerte pregón sin el mensaje del cuarto ángel. Le invitamos a que pase al ángel que sigue al tercero, que es el cuarto ángel. Lamentablemente, ¿sabe qué profetizó el NY? Que la inmensa mayoría no aceptará este mensaje. Por eso, los que han de ser salvos, no se asuste si son 144,000. ¿Sabe por qué? Porque el NY ya había dicho en Servicio Cristiano, página 52, que ni uno de cada 20 está preparado para terminar su historia terrenal. ¿Sabe por qué ella dijo que no está preparado para terminar su historia terrenal? Primeramente, el NY no quiso dejar dicho con eso que no habrán salvos. Es que los salvos no harán uno de cada 20, porque el uno de cada 20 hace un 5%. Y los salvos, a la luz del gran conflicto, a lo que la Biblia llama remanente, el remanente nunca ha sido un 5%. Cuando en los tiempos del diluvio, de los que estuvieron vivos, solamente 8 fueron salvos y no hizo un 5%. Salieron 600,000 de Egipto, más una gran multitud, y no entró uno de cada 20, ni siquiera uno en 100 entró, porque entraron Josué y Caleb, y los que entraron con ellos nacieron en el desierto, y fueron el punto era que de esto no entró uno de cada 20, de esos 600,000 más la gran multitud. De Sodoma y Gomorra no se salvó uno de cada 20, pero eso no indica que no hubieron salvos. Lo que pasa es que los salvos no se podían computar en cuanto a por ciento se refiere. Gedeón tenía 32,000 hombres y no había uno de cada 20 que valiera la pena en ese grupo. Por eso no indica que no hubiera gente que valiera la pena. Lo que pasa es que lo que valía la pena eran 300 y esos 300 no hacían uno de cada 20, es decir, no hacían un 5%. Por eso, si usted calcula el uno de cada 20, el 5% de 32,000, le va a dar de 1,500 en adelante. No soy matemático. Los que son matemáticos, calcule el 5% de 32,000 y se va a dar cuenta que los 300 no hacían uno de cada 20, porque el uno de cada 20 hace 1,500 en adelante. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo que como en los días de Noé, el énfasis no era que usted mirara el mundo cómo está en su condición. El énfasis cuando Jesús dijo que como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, Jesús lo que quiso transmitir era que la condición de la iglesia iba a ser la misma condición del mundo. Por eso en las iglesias, en el mundo se peca y en la iglesia también. Y los pecados en la iglesia están en la misma condición que los pecados del mundo. Cuando Jesús dijo que como los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, y dejó claro que la iglesia y el mundo iba a estar corrompidos y que solamente iba a haber un remanente, que no iba a ser uno de cada 20, que finalmente iba a ser salvo, como Dios le dijo al NY, donde el NY dijo que a ella se le había revelado que tan solo una pequeña minoría es que finalmente serán salvos. No porque ellos no deseen ser salvos, aquellos perdidos, no porque ellos no deseen ser salvos, sino porque ellos desean ser salvos, pero no de la propia manera como Dios lo ha indicado. Es decir, ellos quieren ser salvos pecando hasta 70 veces 7, quieren ser salvos adorando un Dios basura y maldito que perdona pecado hasta 70 veces 7, que es antibíblico. Yo lo digo así, mis hermanos, yo soy un hombre que duermo tranquilo, duermo en paz. El Dios del cielo me hubiese matado, me hubiese cortado la lengua si yo hubiese estado diciendo maldito y basura al Dios verdadero, pero como el Dios verdadero no es el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, estoy en el Monte Carmelo actual desafiando al Baal moderno, porque el Baal moderno es ese Dios que se ha introducido en el pueblo que perdona pecado hasta 70 veces 7, que es antibíblico. ¿Están entendiendo?
Mis hermanos, Dios continúe bendiciéndote. Esperamos que el resultado de este mensaje y esta aclaratoria de lo que hubo en el Zoom, tuve que hacerlo por aquí, porque me cortaron. Ustedes saben que siempre hay gente que están controlando, pero yo no me quedo con esa, porque yo no puedo permitir que el error se propague y quedarme callado. Gracias le doy a Dios por las redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp y todo esto, para cuando ellos quieran controlar, sepan que hay muchas puertas abiertas para denunciar y desmentir lo que ellos quieren controlar, pero que no podrán controlarlo. Porque el mensaje del cuarto ángel vino en 1888, no lo aceptaron, y Dios le dijo a su profeta que la obra iba a ser detenida. Pero el mensaje del cuarto ángel regresó con una luz mayor, y esta vez no hay diablo, no hay teólogo, no hay erudito, no hay anciano, no hay nadie que lo detenga, porque este es el mensaje que alumbrará el mundo entero con su gloria, que ha de sellar y que no hay fuerte pregón sin ello. Concluyo diciéndole, los adventistas que se queden en Apocalipsis 14, satanizando el ángel que sigue al tercero, que ha de venir, estarán representados por las vírgenes insensatas. Y los adventistas que aceptan el mensaje del cuarto ángel y ahora aprendieron que el reino de la gracia es para aprender una vida sin pecar, porque los que no aprendan a vivir una vida sin pecar en el reino de la gracia no entrarán al reino de gloria. Esos adventistas estarán representados por las vírgenes prudentes que tenían el aceite extra, porque el mensaje del cuarto ángel está representado por el aceite extra. El mensaje del cuarto ángel está representado por el pan del lugar santísimo, y el pan del lugar santísimo es el pan que es proveído por Dios, mientras que el pan del lugar santo es el pan que es proveído por los hombres, y ese pan del lugar santo que es proveído para los hombres es para los que están en la carne, conforme a la carne. Los que están en la carne, conforme a la carne, son aquellos que dependen de los hombres, y los que están en la carne, conforme al Espíritu, son aquellos que dependen directamente de Dios y ya no dependen de hombre alguno. Moisés, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, no dependía de hombre. Aarón, cuando recibió la investidura de sumo sacerdote, ya no dependía de hombre. Los apóstoles, a partir que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, le quitaron a Jesús de al lado y recibió la investidura del Espíritu Santo, ya no dependía de hombre. 1 Juan 2:27 dice que si en verdad tenían la unción de Dios, no serán enseñados por nadie. Hebreo 8 también habla con respecto a eso. Mis hermanos, el mensaje del cuarto ángel llega para que usted aprenda a depender de Dios, aclarándole que el ministerio pastoral adventista, en ninguna escuela de teología, en ninguna iglesia, posee el mensaje del cuarto ángel. Por eso el mensaje del cuarto ángel viene para desenmascarar ese falso Dios, falso y basura y maldito, que perdona pecado hasta 70 veces 7, y revelar al verdadero Dios que revela la Biblia. Bendiciones y será hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Le queremos en el amor de Cristo. Y recuerden, no es nada personal con mi amigo y hermano Pastor Hermes Tavera. Hasta la próxima.